el día de hoy para comentarles un poco lo que estamos haciendo los farmacéuticos asistenciales a nivel español para ayudar y apoyar a los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2. Solo comentar al principio, gracias a la presentación que me hiciste, Lizeth, gracias. Simplemente comentarles que, digamos, yo soy farmacéutica colombiana, soy química farmacéutica de la Universidad Nacional y llevo ya bastantes años en Europa, concretamente en España, y he decidido, por voluntad propia y asistencial, de dedicarme a la farmacia de la comunidad, a la farmacia comunitaria, porque entendía que hay una gran parte de atención que debemos brindar a nivel de la atención primaria en salud. Y que si bien mi carrera inició en Colombia en las farmacias de hospital, creo que es muy importante que el trabajo que se da en la farmacia en la farmacia hospitalaria se pueda revertir en el nivel primario. ¿Por qué? Porque en realidad no se pueden obtener buenos resultados, perdón, en la hospitalización si en el nivel de la atención primaria de salud no estamos resolviendo los temas, ¿no? Entonces creo que un paciente puede estar hospitalizado 15 días de su vida o un mes de su vida, periodos frecuentes incluso de su vida, ¿no? Pero donde realmente se realizan las intervenciones de salud a largo plazo es en el nivel de la atención primaria. Entonces, nosotros estamos muy preocupados siempre en la conexión con con los sistemas de salud y queremos que la atención hospitalaria esté muy conectada con la atención primaria. Entonces, quiero hacer esta aclaración un poco por el contexto. Eso no quiere decir que no hagamos farmacia clínica en el nivel primario y esto tampoco quiere decir que no estemos conectados con el nivel especializado. Dicho eso y hecha esta aclaración, comentarles que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la optimización de la farmacoterapia, que es la evolución que ha tenido el seguimiento farmacoterapéutico hacia centrarnos en las necesidades de los pacientes. ¿Por qué? Porque la realidad de los pacientes, independientemente de que estén ingresados o que estén no hospitalizados viviendo en su vida normal, es que tienen muchísimas necesidades con la medicación y que no solo se trata de que para un problema de salud como la hipertensión haya un medicamento o que para la diabetes haya otro, o que para la artritis haya otro, o para el insomnio otro, o para la medicación otro medicamento, no. La cuestión que tenemos que afrontar los farmacéuticos clínicos, independientemente del nivel de complejidad donde trabajemos, es en todas estas interacciones, no específicamente las interacciones farmacológicas, sino todas las relaciones posibles entre los tratamientos que toma el paciente, todos los problemas de salud que tiene el paciente y esta mezcla en un organismo vivo, de una serie de sustancias que nos tomamos en forma de medicamentos, ¿no? Y que empiezan a modificar farmacodinámicamente al individuo. Entonces, la purimedicación, si lo entendemos de esta manera, es un problema real, pero no solamente es un problema real en términos de números de interacciones, números de problemas de medicamentos que efectivamente em, empeoran conforme o aumentan a partir de que se aumentan tanto los problemas de salud como los medicamentos. Está medida la probabilidad de tener un efecto adverso o de tener un problema relacionado con los medicamentos que se aumenta 7 veces a partir de que un paciente esté polimedicado. Entendemos un paciente polimedicado con un paciente que tenga más de 5 medicamentos. Entonces es muy común en cualquier nivel de complejidad de atención tener este panorama. Y a nosotros desde la atención primaria nos interesa esa persona que tiene ese problema y nosotros hacer su farmacéutico estamos acompañándoles. Porque históricamente desde nuestras profesiones de la salud hemos abandonado, los pacientes toman decisiones sin nuestra compañía, ¿sí? Básicamente porque creamos una distancia entre nuestro conocimiento experto con respecto al conocimiento lego de las personas y no establecemos una comunicación, un contacto real, un compromiso con las particularidades de cada tratamiento, de cada persona en un contexto determinado. Entonces, lo que ha sucedido históricamente y lo que sucede en todos los sistemas de salud, eso no tiene que ver de un país desarrollado o no,
tiene que ver con que nuestros pacientes toman decisiones en soledad y con sus propios recursos. Entonces, ¿qué ha pasado en la pandemia? Que esto se ha agravado, ¿sí? Que los pacientes están aún más solos, estamos más aislados, ¿no? Y tenemos que contrarrestar el efecto de la pandemia con compañía, con conversación, con presencia, entendida como telepresencia, ¿no? Hemos hecho muchísimas cosas virtuales, ya les contaremos, pero lo que queremos es asumir esta realidad compleja que ya lo era antes de la pandemia y que ahora se complica mucho más. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para un poco puntualizar en qué punto estábamos con respecto a la evolución del seguimiento farmacoterapéutico y ver cómo avanzamos hacia, hacia la realidad que tienen hoy las personas cuando pasan el COVID y luego tienen que convivir con las secuelas. Bien, entonces, para hacer realidad nosotros esta idea de asumir una realidad compleja de las personas, ¿no? Que tienen unas particularidades, es como individualizar el cuidado. Hemos considerado que para aproximarnos a esta complejidad de la realidad de los pacientes o de los medicamentos, hemos tenido en cuenta un concepto fundamental que se empezó a trabajar en Estados Unidos, en Minnesota, ya en el 2012, incluso antes, ¿no? Pero en la época en que realmente empezó a hacer producción científica acerca de este tema con relación al seguimiento farmacoterapéutico, es el concepto de experiencia farmacoterapéutica. Nos basamos en las experiencias de los pacientes, en lo que él nos dice. No hacemos seguimiento de historia clínica, hacemos seguimiento de unas personas, ¿no? De unas personas que toman los medicamentos entendiéndolo como un ser social que hace parte de una comunidad y que está condicionada por su entorno sociosanitario. Entonces, no es lo mismo brindar seguimiento farmacoterapéutico en Colombia que brindarlo en Argentina, que brindarlo en España, y ya en cada país hay grandes diferencias. No es lo mismo brindarla en una zona especializada o en una ciudad grandísima como que es Bogotá, que tiene unos servicios hospitalarios tan fantásticos como los pueden tener en la Fundación Santa Fe, por ejemplo, otros, perdón, otros lugares en las mismas ciudades, incluso donde son más precarias, donde es más precaria la atención. Entonces, nosotros consideramos esta experiencia farmacoterapéutica y también hemos oído a los antropólogos. Hemos ido a los antropólogos, esta es una frase de Paul Farmer, un médico antropólogo, que decía que no solamente se debe tener en cuenta la experiencia de las personas o las prácticas centradas en los pacientes, como bien decía nuestro método, sino que debemos ampliar ese foco y entrar en esferas del modelo biopsicosocial. Entonces, para nosotros, la transformación, el cambio de paradigma de nuestra práctica asistencial, no solo está en hablar con los pacientes, hacer una terapia enfocada en ellos, sino ampliar el espectro y considerar que el proceso de salud, enfermedad y tratarse con medicamentos es un proceso biológico, pues, por supuesto, o biomédico, psicológico y social. Entonces, en esta foto están nuestros compañeros de equipo, porque en realidad yo represento a muchas personas. Está nuestro farmacéutico clínico por excelencia, nuestro psicólogo, nuestra antropóloga, y entre todos hacemos un abordaje de los pacientes. Y este equipo, que ya habíamos conformado previamente a la pandemia, es el que nos está ayudando o el que se ha fortalecido con la pandemia, ¿vale? Nos aprovechamos de las nuevas tecnologías para hablar con los pacientes, aunque no estemos en el mismo lugar, y conectarnos para apoyarlos y acompañarlos y entender su experiencia con la medicación. Por tanto, al margen de la distancia, del distanciamiento social o de los problemas de aislamiento de la pandemia, integramos los factores vivenciales y culturales de lo que nosotros consideramos optimización de la farmacoterapia. Entonces, no sé si me siguen bien, si me dan un poquito de feedback, Lisette, si voy bien, si me escuchan bien, me siento un poco aislada, pero bueno, entonces, Yo ¿sí? sé, la virtualidad nos hace un poco distantes, pero acá te estamos viendo perfectamente, así que Sí, muchas como no veo mi cámara, como no me veo a mí misma, no sé si me salgo del marco, ¿no? Y ha habido un mosquito que ha entrado por aquí a molestarme y me ha interrumpido un poco, pero bueno. Tienes que movilizar un poco tu cámara hacia abajo para que te podamos ver un poco mejor, quizás, bajar un poco. Ahí está, perfecto. Mil gracias. ¿Ahí? ¿Ya estamos? Sí.
Me quedo muy en el foco. Bien, entonces, estaba hablando, gracias por la interrupción y me dio un poquito de espacio para tomar un poquito de agua. Entonces, estamos hablando de que esta persona que toma medicamentos o que le administran medicamentos tiene unas necesidades al respecto de su medicación y nosotros debemos aportarle soluciones, ¿sí? Y nosotros, el seguimiento farmacoterapéutico es un proceso asistencial, es un proceso de cuidado que tiene un método, que es sistemático, que es documentado, ¿no? Destinado a una persona en particular, o sea, quien, un profesional como yo, que se dedica a cuidar pacientes, lo hace de uno en uno, ¿sí? De cada paciente con cada persona establezco un proceso de asistencia para detectar y prevenir lo que esta persona necesite de sus medicamentos. Entonces, parto de este concepto y cuando yo le pregunto o yo trato de detectar y resolver necesidades, lo hago a partir de lo que esta persona me diga que experimenta o que percibe. Bien, entonces, ahora lo hacemos incluso a través de la virtualidad. Entonces ponemos a nuestras personas mayores a hablar con todos nosotros, con sus medicamentos, que nos muestren la caja, que hagamos, y lo hacemos a distancia. Pero el contacto y la comunicación, aunque parezca un poquito frío, como decíamos con Lisette, realmente nos permite comunicarnos y hemos tenido unas ventajas enormes, sobre todo que hemos podido acceder a profesionales que no hubiéramos podido acceder en tiempo real o en tiempo físico, o conseguir al mejor especialista en medicamentos del aparato respiratorio y conectarnos con un paciente porque le necesitamos, ¿no? Entonces creo que esto ha sido una cuestión, uno de esos lados positivos o favorables de la pandemia en este sentido. Bien, estamos cambiando el paradigma, ¿no? Estamos dejando de estar tan preocupados por los efectos adversos, por los fármacos, por las sustancias, ¿sí? Sabemos que esas sustancias, cuando se las toma un ser humano, llegan a un mundo de probabilidades, ¿no? Puede ser que no se alcanzan los objetivos terapéuticos, o sea, puede ser que hay fracaso terapéutico, puede ser que esta persona tenga una genética o unas características idiosincráticas que esté más propenso a los efectos adversos, puede ser que esta persona tenga su hígado, su riñón no muy bien y la toxicidad se presenta o dosis normales, o puede ser que esta persona a las dosis normales de los estudios epidemiológicos no responda y tenga reacciones de toxicidad. Entonces, sabemos que la farmacoterapia, el hecho de tomarnos la pastilla no es una píldora mágica, ¿no? Que resuelve los problemas, ¿no? Y que no pasó nada, ¿no? Al contrario, los medicamentos son sustancias que tienen unos efectos terapéuticos, bioquímicos, farmacodinámicos muy potentes y que con esa potencia de efectos, de los efectos deseados, aparecen los indeseados. Todos estos efectos indeseados, bien sea porque no alcanzan sus objetivos, bien sea porque fracasan, bien sea porque nos producen reacciones adversas, o bien sea porque nos producen toxicidad, son lo que llamamos morbimortalidad relacionada con los medicamentos. Y eso es lo que el seguimiento farmacoterapéutico quiere evitar, ¿no? Entonces hemos venido haciendo una transición progresiva desde 2012 hasta ya 2020-2021, en la que el seguimiento farmacoterapéutico, que en inglés es Pharmaceutical Care Practice, se está transformando en Comprehensive Medication Management, que incluye dos elementos. El primero ya lo he nombrado, que es la experiencia farmacoterapéutica, y el segundo es integrarse con los equipos. No es una práctica sola del farmacéutico, ¿no? Es una práctica integrada en el sistema, bien sea en un servicio, lo haces con los médicos, bien sea en comunidad, con los psicólogos, con los médicos de primaria. Estamos trabajando en grupo, ¿sí? Porque nos estamos pasando a la persona, ¿sí? Y la persona está inserta, la persona no está ahí en un espacio donde no se comunica y donde toma sus medicamentos en condiciones experimentales. No, la persona toma sus medicamentos o le administra sus medicamentos en medio de una situación. Y el COVID ha hecho que la morbimortalidad relacionada con los medicamentos se transforme, porque ya no tenemos el mismo punto de partida. ¿Ok? Bien. Ya llevamos desde 2012 implantando estos servicios más integradores, lo hemos traducido al castellano, gestión integral de la farmacoterapia, lo que llamábamos Comprehensive Medication Management, para mostrar el avance del seguimiento farmacoterapéutico que tenía inicialmente unas características muy de una práctica del farmacéutico clínico que hace estas cosas, ¿no? Ahora somos más jugadores de equipo, ¿no? Más jugadores de equipo.
Entonces, ya desde la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos, con esta conexión tan interesante que hay entre España, Portugal, toda la Hispanoamérica, o la América hispanoparlante y Brasil, hemos hecho una guía para la implantación de estos servicios y venimos trabajando mucho tiempo en cómo gestionar estos procedimientos, ¿no? Y hemos incorporado lo que la Royal Pharmaceutical Society ha hablado sobre optimización de la farmacoterapia, que se basa en 4 principios que son los que hemos adoptado en los pacientes con COVID en la pandemia. Esto en cualquier caso aplica para cualquier tipo de paciente porque es desde la perspectiva farmacoterapéutica, pero para alcanzar resultados en los pacientes hemos unificado estas medidas y asumido estos principios que son los primeros, los que voy a nombrar. Primero, es centrarnos en la experiencia farmacoterapéutica del paciente. Esto no es ajeno a las personas, es una práctica clínica humanística. ¿Ok? Se basa en una toma conjunta de decisiones. ¿Ok? No es una toma unas decisiones mías, no es un dictamen que yo te digo, mira, hay X interacciones, hasta hay efecto adverso y yo notifico. No, esto tiene que ver con un trabajo en equipo que concertamos, que protocolizamos y nos basamos en la evidencia científica actualizada, ¿no? Ya se imaginarán ustedes lo que ha sido trabajar estos 2 años con este volumen de información tan grande e irnos actualizando y todos hemos pasado en clínica por un ensayo y error, ¿no? Y estamos en este punto. Luego está el principio 3, que es proveer o asegurar, procurar, fomentar el uso de medicamentos con 3 características importantes: los que el paciente necesite, los que sean efectivos, los que sean seguros y por supuesto que estén dentro de unos costos razonables. ¿Ok? Eso es muy importante porque realmente las alternativas terapéuticas también dependen del acceso a ellas. Entonces estamos en este principio. Este principio prácticamente lo que antes llamábamos el seguimiento farmacoterapéutico, pero ahora lo que estamos haciendo es dar el paso siguiente, que es hacerlo de una práctica diaria en nuestros lugares de trabajo, independientemente de nuestro lugar de acceso de los pacientes, independientemente del nivel de complejidad. Esto es transversal, esto se hace igual en un hospital, en una farmacia comunitaria, en un hospital de primer nivel, en un hospital especializado, en una consulta externa hospitalaria. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuáles son esas características de este seguimiento farmacoterapéutico que ha ido evolucionando al Comprehensive Medication Management? ¿No? El principal es satisfacer las necesidades farmacoterapéuticas de los pacientes, ¿sí? A través de los indicadores de no satisfacción de esas necesidades, que lo hemos traído del inglés porque en español ha habido muchos temas con las traducciones y al final estamos un poco enredados con esto, y son los problemas relacionados con la medicación. Por tanto, se trata de identificar necesidades no satisfechas de las personas relacionadas con su medicación, obviamente, de establecer un plan de cuidados, me gusta más cuidados que atención para que sea más care, más amigable, ¿no? Y evaluar los resultados clínicos durante este proceso. Entonces, nuestro propósito es evaluar la farmacoterapia. Para poder satisfacer esas necesidades, tenemos que evaluar la farmacoterapia, identificar esos problemas farmacoterapéuticos en los pacientes y proponer planes de cuidado que sean posibles y viables en las circunstancias de esta persona. Bien, ahí va la personalización. Entonces, tenemos 4 etapas que definen nuestro seguimiento farmacoterapéutico que brindamos tanto a pacientes con COVID, post-COVID, pre-COVID, ¿sí? Que son, primero, establecer una relación terapéutica farmacéutico-paciente. Es muy importante esa relación, ¿no? Para que inicie la construcción de una historia farmacoterapéutica que se registra electrónicamente. Luego valoramos las necesidades del paciente, ¿no? Y miramos realmente qué problemas con sus medicamentos tiene, ¿no? A partir de esa identificación de necesidades, creamos un plan de cuidados con y para el paciente, ¿no? En conjunto para actuar, ¿no? Ponemos en marcha este plan de cuidados, ¿no? Y a lo largo del tiempo evaluamos y vemos la evolución real de la persona. Entonces, esto, aunque aquí está en el anterior, está nombrado en pasos, realmente es un ciclo y es un círculo, ¿no?
Empieza con una valoración inicial, se construye la historia farmacoterapéutica, se hace la evaluación inicial, se plantea el plan de cuidados, se actúa con el equipo médico, con el equipo del paciente, con los cuidadores, con quien corresponda, se hace la evaluación continua, se hace el follow-up, que es como un seguimiento, el continuo, ¿no? Y generalmente se programa, se reorganiza esta actividad constante en el tiempo. No es una acción de un día, ¿no? Es una acción continua en el tiempo. Por eso nos interesa tanto la integración entre los niveles, porque tenemos que continuar con el trabajo que hacen los compañeros de la farmacia de hospital. Nosotros en la comunidad recibimos el testigo y les cuidamos, y cuando los pacientes vuelven o se empeoran por sus circunstancias o se contagian o se ingresan, ellos van con nuestro informe de cuidados. Incluida la vacunación, ¿no? Todo el proceso de vacunación lo registramos nosotros. Bien, entonces, realmente en nuestro proceso, independientemente del tipo de paciente que sea, necesitamos en esta valoración inicial saber lo que el paciente prefiere y necesita, su experiencia. En el plan de cuidados sabemos lo que el paciente y farmacéutico deciden hacer juntos, apoyados con el resto del equipo profesional de la salud, y conforme se pone en marcha este plan, evaluamos los resultados para saber si se está funcionando y si se están obteniendo resultados concretos para la salud de las personas. Entonces, nosotros tenemos esta práctica estandarizada. La Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia certifica las instituciones que brindan esta práctica. Cumplimos unos estándares de la práctica y a cada farmacia o a cada, digamos, a cada servicio farmacéutico, para que nos entendamos en términos colombianos, le damos un check de cumplimiento, ¿sí? No les impedimos no brindarlo, pero las personas que cumplen a partir del 75% o de entre el 50 y 75% en función de que haya una progresión, lo certificamos para brindar este servicio a los pacientes, ¿vale? Entonces, eso es bien interesante. Otra parte interesante es la construcción de la historia farmacoterapéutica. Utilizamos un sistema de historia farmacoterapéutica electrónica que tiene las mismas etapas del proceso asistencial y que ha evolucionado a tal punto que ya tenemos todo el registro de las vacunas desde el mismo sistema, farmacovigilancia, y todos los profesionales acceden a la misma información. Entonces, unificamos la información de los pacientes, ¿sabes? La podemos unificar, sus parámetros, sus analíticas, qué medicamentos tiene, cuál quitamos. Es una historia viva, cloud, con toda la securización que requiere, que se exige aquí en Europa, que es bien compleja, bien compleja. Y bueno, estamos en ese punto, ¿no? De hacer historias clínicas compartidas, electrónicas, que incluso ya nos estamos planteando que los pacientes tengan su propio espacio para incluir lo que ellos piensan, ¿vale? Dentro del proceso asistencial hacemos una evaluación tanto de las condiciones clínicas y los medicamentos para ver esas necesidades farmacoterapéuticas insatisfechas, serían los problemas farmacoterapéuticos, y para diseñar una intervención estandarizada para prevenir y resolver estas necesidades. Entonces, nosotros vamos monitorizando desde la perspectiva de la farmacoterapia y vemos si a través de nuestra intervención esos problemas de salud y esos parámetros clínicos se estabilizan o se mejoran, o si no mejoran, si empeoran o si fracasamos, rápidamente damos el feedback y volvemos a repetir. Bien, entonces, ¿cómo podemos continuar brindando servicios de la farmacoterapia sin poder encontrarnos con los pacientes personalmente? Eso fue nuestro reto. ¿Cómo se transformó la experiencia farmacoterapéutica de los pacientes con la pandemia? Lo primero es quitar el concepto de distancia social y más bien asumir o aceptar que hay una distancia física, ¿vale? Pero que hay una solidaridad social, ¿ok? Eso me parece a mí súper importante. Para nosotros partimos de que, ok, no podemos estar juntos, pero ya hacíamos muchas actividades telemáticas o telepresenciales, ¿no? Entonces, si queremos como perdón, el vínculo social, y que se puede hacer a través, así como lo estoy haciendo con ustedes. Yo hoy me siento feliz porque estoy en mi ciudad natal, virtualmente, pero lo estoy, ¿no? Entonces, superamos la barrera de la distancia física, pero conservamos la solidaridad social, ¿vale? Por eso la distancia social es un término que queremos un poco eliminar para poder entender en el momento en que estamos de cuidado.
y lo hemos superado. Hemos visto pacientes de diferentes partes del mundo con diferentes personas. Traje esta foto fantástica de esta mujer maravillosa, la señora barranquillera. Este farmacéutico está en Sevilla capital, yo estaba en Ámsterdam en ese momento de esta foto, y estábamos todos trabajando en conjunto. El farmacéutico hospitalario está aquí, pero no estaba presente, no estaba en la imagen, ¿no? Pero éramos 4 personas hablando con esta paciente, ayudando con las intervenciones. Teníamos muchos problemas en una paciente oncológica y así hemos trabajado con muchos pacientes durante la pandemia. Entonces sí que hemos podido brindar el cuidado farmacéutico, farmacoterapéutico que merecían los pacientes y que necesitaban en la pandemia. Encontramos los mecanismos a través de la telemedicina y la teleasistencia. ¿Bien? Entonces, sí que desarrollamos un modelo de decisiones compartidas, ¿vale? Y entonces esto hace que el seguimiento farmacoterapéutico que realizábamos o que realizamos, ¿no? Con las personas en físico se convierta en un activo para la salud, ¿vale? De lo que quiero decir es que nosotros estamos dentro del enfoque salutogénico, ¿no? De prevenir, ¿sí? El seguimiento farmacoterapéutico está en la escala de la prevención de problemas más graves, ¿vale? No de prevenir contagios, sino de prevenir enfermedades más graves, ¿no? Entonces, simplemente recordar esta definición de activo para la salud es cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de los individuos o de las comunidades para mantener la salud y el bienestar. Entonces, nosotros los farmacéuticos proveemos soluciones de bienestar porque queremos que estos medicamentos que la persona irremediablemente debe tomar le causen los menos problemas posibles. Entonces mantenemos su salud e impedimos que alteren o afecten su bienestar, ¿no? Es desde esa perspectiva, desde una perspectiva salutogénica, o sea, de crear salud, de mantener la salud, ¿sí? El medicamento es una herramienta, pero nosotros tenemos que estar vigilando que sean mejores los efectos deseados que los indeseados. Y eso es un tailor-made, esto es a medida, ¿no? Esto es hecho para cada persona en particular, como un traje a medida, ¿bien? Entonces, en la pandemia, no me quiero pasar del tiempo que me han dado, voy viendo. Mm, en la pandemia quedamos todos presos, aislados, ¿no? Tanto por el COVID, ¿no? Como por los medicamentos, ¿no? Dependiendo de los medicamentos, aislados también, con muchos temas también incluso a nivel emocional. Pasamos todos muchos problemas, muchos familiares, muchas personas lastimosamente nos han dejado. Esto ha sido un evento que nos ha afectado a nivel mundial a todos de distintas maneras, pero es imposible que una persona en este momento no se encuentre afectada por esta situación. Y nosotros hemos reaccionado con todo esto que les he comentado anteriormente, hemos reaccionado para integrarnos con los demás. Entonces, para ir a las cosas concretas y no extenderme mucho más, nosotros, en resumen, desde mi perspectiva, porque hay farmacéuticos de hospital que han hecho otras intervenciones, pero desde nuestra perspectiva, nosotros actualmente estamos actuando principalmente en el COVID persistente. ¿Ok? Eso es claro. O sea, nosotros estamos recibiendo, ¿no? O acompañando a los pacientes que ya pasaron el COVID y que probablemente tienen algún síntoma y que acompañando muchísimo más a las personas que se han empeorado sus enfermedades crónicas, pasando o no pasando, y a las personas que tienen cualquier síndrome post-COVID. ¿Ok? Entonces, para nosotros ha sido fundamental ese trabajo, que ese trabajo se hace en Barcelona, ciudad donde prácticamente realizó casi toda la investigación, o pues todo mi trabajo, ¿no? Este equipo de Hospital Clínicas de Barcelona ha publicado esta guía sobre el manejo de diagnóstico del COVID persistente en la atención primaria. Con este estilo se lleva trabajando más tiempo. Yo ya han ido publicando cosas, pero está recientemente esta publicación y el resumen, digamos, es cómo nos devuelven a los pacientes COVID a nivel de la atención primaria, y nosotros estamos actuando en 4 frentes. Estamos actuando en los síntomas son los nasales, la garganta, nose, oídos, nose y garganta. Lo leo en inglés, perdón. Todos los aspectos que tienen que ver con lo que la rehabilitación después de las neumonías en los pacientes.
el tema de salud mental y en los temas de fatiga crónica. Principalmente son nuestros 4 ejes. Desde luego consideramos toda la patología autoinmune, la patología cardiovascular y todos los problemas digestivos. No obstante, nosotros somos el que remite, el que deriva cuando vemos que esto no está bien. Somos como los sensores del sistema, porque los medicamentos nos hablan a nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que, que es tener COVID persistente, ¿no? Las personas nos preguntan, ¿no? ¿Los síntomas que tengo otras semanas de padecer el COVID se deben al COVID? ¿No? Entonces, en cuanto a los síntomas o secuelas, no es una diferencia banal, ¿no? Básicamente, conforme más grave ha sido el COVID que la persona padeció, más tenemos que trabajar sobre los daños que quedaron. Entonces, esa relación entre los síntomas y enfermedad está clara en la medida en que tengamos un historial de haber pasado un COVID duro, ¿no? Hay personas que no han pasado un COVID duro, pero se quedaron sin olfato y sin gusto, ¿no? Es un tema duro, pero lo están trabajando los especialistas. Todavía hay muchas cuestiones que no se saben, ¿cierto? Pero conforme haya sido más grave, más trabajo tenemos nosotros, porque esto va juntando a la medicación anterior o a la que tengan prescrita o a los nuevos problemas de salud que tengan los pacientes. Entonces ahí tenemos trabajo de seguimiento farmacoterapéutico sobre esa base. ¿Qué otras causas lo justifican? Pues parece que todos le echamos la culpa al COVID, ¿no? Pero por supuesto que estamos considerando todo este tema biopsicosocial, porque hay muchos efectos psicológicos y físicos del aislamiento, del sedentarismo, ¿no? Nos estaban cobrando factura. También de la falta de atención de otras patologías crónicas, ¿sí? Porque evidentemente los sistemas especializados se volcaron en el COVID y muchos problemas no se detectaron, ¿sí? Entonces, las enfermedades crónicas se han desestabilizado y prácticamente nuestro trabajo en la parte aguda de la pandemia, mientras todos los especialistas, los hospitalarios estaban en la parte aguda corriendo a encontrar soluciones, nosotros estábamos a pie de calle tratando de evitar que las patologías clínicas se descompensaran. ¿Ok? Bien. Con medicamentos, ¿no? Tratando con medicamentos, ¿no? Bueno, y estos síntomas que las personas nos consultan en la farmacia, por ejemplo, todo el tiempo, Em, los síntomas pueden comenzar cuando te contagias y quedarse mucho tiempo, semanas, ¿no? Hay personas que son continuas, por ejemplo, la gelucia, se quedan para muchas personas, ¿no? De todas maneras, si queremos saber si una persona es long COVID, es que esos síntomas duren más de 3 meses, ¿ok? Más de 3 meses, ya cuando esto está así, nosotros tenemos un sistema de reportar y decimos, bueno, aquí anda, es una persona que es normal y empiezan a entrar como un grupo distinto de personas. Y pues, ¿cuáles síntomas son? Mira, a nosotros, los que más consultan, por ejemplo, a mí en la farmacia, el que más me consultan es el de la fatiga, porque vienen a buscar vitaminas, porque las personas están angustiadas de que no recuperan su ritmo, ¿sí? La disnea también, la fatiga, la disnea aparece en pacientes tipo EPOC, tipo asma, ¿no? Parece que tuvieran una insuficiencia respiratoria constante. Muchos de ellos están con broncodilatadores de acción corta de rescate, ¿no? También algunos les dan corticoides inhalados. Esto así es compleja, esa disnea. Parece una enfermedad pulmonar, parece no, es como las secuelas de una enfermedad pulmonar. Una paciente que me decía que ya se sentía que había envejecido 40 años y que se sentía que ya era como un abuelito con época, ¿no? Entonces, y se confunden los síntomas de la disnea con la fatiga, pero también es un cansancio muscular, es un cansancio bien importante. No terminan de recuperar. La vida les sobrepasa mucho más rápido. Luego está el tema de la torpeza mental, la falta de concentración. Este es importante. Lo que pasa es que este todavía no lo conocemos tan bien, pero no lo conocemos tan bien, pero esta torpeza mental también puede estar vinculada con todos estos síntomas, torpeza, perdón, la expresión sí es muy dura, como este, la lentitud mental, con los síntomas psicológicos o con las consecuencias psicológicas de tanto estrés, de tanto agotamiento, tantas personas que ahora están multiatendiendo cosas, sus hijos, familiares, ¿no? Entonces, esto es un tema.
Y luego está todo el tema psicológico, que daría para un monográfico completo. Yo les recomiendo, si les interesa, hay unos documentales, hay información. Los psicólogos han trabajado muchísimo en la pandemia y nos estamos apoyando muchísimo en ellos. Ya les voy a mostrar algunos de nuestros trabajos en gestión de emociones, ¿vale? Bien, entonces, este es un natural muy importante, este es el resumen de este artículo, pero vamos a hablar brevemente, porque es una charla cortita, nos quedan unos 5 minutitos, de 4 cuestiones claves sobre la sintomatología de la COVID o de la COVID, long COVID, que son claves, ¿no? El número 1, o sea, esos números 4, ¿cuántos infectados desarrollan el long COVID y verdaderamente quién está en riesgo? Como nuestra pregunta para detectar, para apoyarlos, porque pues muchas personas se contagian, se contagiaron hace 2 meses, bueno, ojalá con la vacunación esto ha ido bajando considerablemente, pero cuando tenemos una persona que está infectada, una familiar, algún paciente nuestro, queremos saber esos riesgos, ¿no? Luego hay una parte que es más clínica, más médica, pero sí que tenemos que comprender, a grosso modo, cuál es esa fisiopatología que explica la aparición de síntomas en algunos pacientes tras la COVID-19, ¿no? Y luego tenemos que entender un poco qué relación existe entre esos síntomas y otros síntomas postinfecciosos, porque los microorganismos están un poco locos ahora con este tema. Entonces, la cuestión inmunológica está compleja, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para ayudar a quien presenta síntomas tras COVID? Entonces, brevemente, en el punto número 1, primero hay que saber que no todos los síntomas tras el COVID se deben a este. La cuestión es que pasar la COVID es muy impactante para las personas, destabilizan mucho estos problemas multiorgánicos, hacen que pensar que siempre está la relación previa, ¿no? Entonces, las secuelas sí pueden estar, ¿no? Pero depende del grado de daño que le haya hecho al pulmón y al corazón principalmente, ¿no? Entonces sabemos, por un lado, que están esas cirrosis pulmonares y que habría que hacer un seguimiento como si tuviera cirrosis pulmonar o hacer un seguimiento como si tuviera miocarditis, ¿no? Entonces esos síntomas por COVID pueden tener una clara relación con la enfermedad o no tenerla, pero hay que como que empezar a mirar esos tiempos, esa causa temporal, ¿bien? Y más o menos cuántos pacientes lo padecen. Los británicos son los que tienen ese número más medido y aquí en España también se está dando cuenta que más o menos es el 10% de la población que está ingresada, la que queda con un COVID persistente, ¿vale? En cuanto a la fisiología, pues simplemente decir pues que el SARS-CoV-2 utiliza la enzima convertidora de angiotensina 2 como receptor en la célula huésped. Entonces, donde haya esos receptores, hay fallo. Esa es la cuestión, el fallo multiorgánico, ¿no? Entonces hay que mirar el corazón, los pulmones, la función cardíaca, la función pulmonar, la función pancreática, la función renal, todo el tema digestivo, por ejemplo, la inflamación a nivel de los vasos, el hígado, a veces esas transaminasas van por allá arriba, el vaso y obviamente todo el tema a nivel cerebral que estamos pensando, que está atribuyen todos estos síntomas a esta cuestión. Entonces, es multifactorial, es multiorgánica y nosotros cuando tomamos el testigo es los tratamientos que han prescrito al respecto. No es que damos diagnóstico, sino que sabemos que estos son órganos que de alguna manera se han visto afectados. El COVID contra más grave o contra más grave, pues peor. Bien, entonces el seguimiento farmacoterapéutico lo hacemos de estos fármacos que los pacientes reciban para esto. Entonces nos ubicamos dentro de, por ejemplo, seguimiento farmacoterapéutico de ansiedad o insomnio o todos los síntomas que estemos viendo. ¿Okay? La relación que existe entre los síntomas tras COVID y otros síntomas, pues principalmente nos toca un poco enfocarnos en la disnea y los problemas respiratorios que son por lo menos los más frecuentes en mi experiencia clínica. Tras la fase aguda, pues están todas esas secuelas pulmonares, ¿no? Esas neumonías. Y bueno, a eso ya lo llevan los especialistas, pero pues nosotros generalmente estamos enseñando a usar inhaladores, estamos ayudando con los antibióticos, en fin, con los tratamientos propios de estas secuelas. Lo mismo con las miocarditis. Yo he visto unas crisis hipertensivas terribles, también he visto unas
taquicardias complejas que hacen unas bajadas de tensión por compensación increíbles. Nosotros hacemos Holters en la farmacia, derivamos y derivamos constantemente a los profesionales, ¿no? Y bueno, de la función pulmonar se queda afectada y está todo el mundo haciéndose sus test de marcha, todos esos ejercicios de recuperación de la función física que queda muy, muy tocada después del COVID. ¿Sí? Y como punto cuarto, ¿qué podemos hacer para ayudar a quien presenta síntomas? ¿No? Pues la fatiga es la más consultada, en la que más experiencia tengo. Entonces, les ayudamos con las 4 Ps para conservar su energía vital. Entonces, por un lado, que vayan planificando su vida, que dejen un espacio para momentos más activos, menos frecuentes, que hagan más activos y más tranquilos, que hayan descansos frecuentes y que luego haya una rutina semanal que le permita como compensar que todo lo peor no quede el mismo día, en la medida, obviamente, de las posibilidades. Ir pasito a pasito, evitar ir rápido, pensar que la recuperación es muy lenta y que respiren con mucha calma en las actividades y no que tengan que hacerlo muy agitados, entonces que vayan tomándolo con tranquilidad. Por tanto, la otra P es priorizar, ¿no? Cuando tienes más de espacio, tienes que elegir. Y muchas personas, tengo algunos pacientes padres de familia, pues, esta es una época de cuidar a los niños, de pedir algún apoyo, con más calma, con todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y posicionarse, ¿no? Quedarse más tranquilo en un espacio físico, aprovechar que no tenemos que viajar y estar como resguardados, ¿no? Y pues recomendamos evitar las cosas, la vida excesiva, ruidosa o mucha vida social en la medida de las Marta, posibilidades. te pedimos que por favor vayamos dándole cierre a esto. Nos estamos Me extendiendo queda, el tiempo. perfecto, vale. Simplemente ya me quedaban esas dos diapositivas. Mira, Súper. simplemente comentarles que gracias, comentarles que estamos ayudando a los pacientes a identificar sus emociones para justamente trabajar en todos estos temas y que nosotros en medio de nuestro proceso de estandarización en diferentes partes del mundo, el mensaje que queremos dar es que la experiencia farmacoterapéutica, ¿no? Condiciona esa actitud de las personas, ¿no? Y hay que ofrecerles respuestas lógicas a los pacientes, a los cambios que ellos precisan. Entonces, para finalizar, decirles que nosotros desde el seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con COVID estamos haciendo una evaluación de resultados clínicos que constituyen nuestro punto de partida, ¿no? Y nos introducen en este proceso de un seguimiento continuado para seguir satisfaciendo las necesidades farmacoterapéuticas de nuestros pacientes al margen de que tengan COVID o lo hayan pasado o al margen de que cómo esté su salud. Pues ya he terminado, muchísimas gracias.